La cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a este encuentro con los especiales de Radio Cristiandad y el padre Juan Carlos Seriani. Estimado padre, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fabián, muy buenos días, Luis, muy buenos días los oyentes. Estoy muy contento. Bueno, me alegro, padre, que porque es una gran sorpresa. Tenía, no miedo, pero tenía un poco de aprensión sobre el especial del padre Castellani, quería que saliera bien y yo personalmente me quedé muy contento. Bueno. No sé ustedes. Sí, por supuesto. No, aparte nos ha hecho pensar, reflexionar mucho. Siempre ha sido muy querido en esta casa el padre Castellani. Hemos tenido programas exclusivamente sobre él. Recuerdo inclusive un programa dedicado a él que hacía Miguel Berardi, sí, ¿no? Allá por el 2004, cuando arrancábamos en la radio, ¿no? Y es, además, nuestro padre en la fe con respecto a el Apocalipsis. Uh-huh. Así que para nosotros es sumamente querido. Bueno. Y respetado, y es palabra totalmente autorizada. Me alegro y agradezco de nuevo haber podido hacer eso en Radio Cristiandad, en homenaje al padre. Don Luis Manzano, muy buenos días. Buenos días padre, buenos días a la audiencia. Bueno, hoy nos hemos propuesto tocar un tema de esos fáciles que sabemos tocar aquí en los especiales de Radio Cristiandad con el padre Seriani, aprovechando que está, el deicidio. Ajá. Ese sería el título de este especial. Hoy es 17 de marzo de 2011, digo por las dudas. Sí, hablemos rápido del deicidio antes que lo eliminen también. Claro. Ya no va a haber de qué hablar dentro de poco, ¿no? Por eso. Bueno, todo esto viene suscitado a raíz de la publicación de esta segunda parte del libro Jesús de Nazaret, hecho por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Así quiso que apareciera en la tapa, lo cual me parece todo un síntoma, porque ya no es el escritor, el doctor privado, sino que él mismo se hace poner en el libro, en la autoría, como papa. Cosa que en la introducción me parece que él dice que habla más bien a nivel de autor privado, pero justamente. Claro. Y por más que en la tapa no hubiese aparecido, el solo hecho, él no es un autor privado. Él sabe perfectamente que lo que dice tiene una repercusión a nivel no solamente de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Enorme. Entonces no puede prescindir de eso. No es una persona privada. Tanto es así que yo recuerdo alguna vez una disputa de Luis Manzano con uno de los sacerdotes de Cristo Rey de Torres Sí. Pardo, donde ponía como freno para todo lo que decía la radio y demás, como reserva, un pasaje, obviamente, del Concilio Vaticano II, que es la revelación, la neo y definitiva revelación, hasta que digan lo contrario, por supuesto. Donde aseguraba que en una de las constituciones dogmática, ¿no? Se hablaba yo no me acuerdo. Creo que en Gaudium et Spes, que No. ¿De qué hablaba? que aparecía como el magisterio ordinario como infalible. Yo me acuerdo que era el Lumen Gentium tiene que el ser. Lumen Lumen Gentium. 25, sé que era el Sí, párrafo Lumen Gentium 25. 25. Claro. Sí. Por lo tanto, aquí esto debe ser tomado entonces como una voz del magisterio ordinario. Al ponerse él como Benedicto XVI y demás, podemos entender esto. Luego, hay que decir que esto es doctrina infalible, según los modernistas. Uh-huh. Ahora no sé qué dirán, porque obviamente siempre saltan y se acomodan. Sí. Los modernistas van a decir que sí. Sí, a ellos no les molesta en absoluto, al contrario. Son sus hermanos mayores. Totalmente. No, en ese sentido no. Ellos no tienen problema. Así que bueno, polémico por donde se lo mire, titulábamos en alguna oportunidad, el Papa contra la tradición de la Iglesia, contra el magisterio y contra la Sagrada Escritura, exonera a los judíos de la muerte de nuestro Señor. Uh-huh. Y ¿por qué digo contra la Sagrada Escritura? Porque justamente va a tratar en su idea de dejarnos flotando
que San Mateo, en el capítulo 27, creo que es 27-25 la cita, ya nos vamos a fijar bien, donde aparece, y todo el pueblo a una gritó, clamó, que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. No se trata de algo histórico. Pero si él no puede hablar de hechos históricos. No. Creo que estaba esa doctrina también, ¿no? Sí, estaba, pero eso es para los otros, para nosotros principalmente. Sí. No para todos, no, por supuesto. Y además, que no se podía culpar porque no estaban todos los judíos ahí. Ciertamente no estaban los judíos que están hoy vivos y tampoco estaba todo el pueblo reunido. Entonces, la expresión todo el pueblo no corresponde a un hecho histórico, sino que se refería exclusivamente a la cúpula, digamos, la aristocracia del pueblo judío. De acuerdo a eso, yo no me siento obligado con el pecado original tampoco. Yo no estuve ahí. Estuvo Adán. Pero yo qué culpa tengo. Ahora, entonces el prólogo de San Juan, cuando dice vino a los suyos y los suyos no los recibieron, son dos expresiones que designan realidades distintas. Vino a los suyos, vino a su pueblo, y los suyos, es decir, la cúpula del Sanedrín, no lo recibieron. Sí, ese y un montón de otros textos no tienen ni gollete. Claro. Pero ese es el tema de esta gente. Claro. Pero para mí el tema está mucho más grave, mucho más profundo, como yo puse en el artículo, después vamos a venir sobre eso. Más allá de lo que se pueda decir suyos, no suyos, si son estos, son los otros, concretamente es que en virtud de la ley han matado a nuestro Señor. Conforme a nuestra ley debe morir. Por lo tanto, sea quien sea, judío, no judío, hebreo, no hebreo, negro, blanco, azul, amarillo, colorado, que en virtud de una ley personal o religiosa comunitaria, hoy por hoy, nuevamente, el 17 de marzo del 2011, dijese que nuestro Señor es reo de muerte, sería deicida. Ese es el tema. Bien. Que ya vamos a llegar, ese es el meollo. Bien. En virtud de la ley debe morir. Por lo tanto, aquel que respete la ley, aún hoy, esa ley, en virtud de la cual nuestro Señor debía morir, es deicida. Quien no quiere considerarse deicida tiene que desprenderse de esa ley, renegar de esa ley. Ahí está todo el tema. Bien, clarísimo. Pero bueno, ya vamos a llegar más a fondo sobre eso. Pero además, claro, yo voy pensando, ¿no? Así a nivel escriturístico inclusive. Pero las pruebas son avasalladoras. No es solo ese pasaje de San Mateo el que hace referencia a la prevaricación de todo el pueblo y sus descendientes. La historia misma y otros pasajes escriturísticos. ¿O acaso Caifás cuando profetiza no dice es necesario que muera uno o es preferible que muera uno por todo el pueblo? Claro. ¿Ustedes conocen un tal Teodoro Herzl, Sí, El fundador del de sionismo. nombre. Sí, fundador del sionismo? sí. Ustedes saben que tuvo una entrevista con su santidad. No lo Con su conozco. santidad, ¿quién? Con su santidad, Ah, el Papa reinante. que era Juan 23, creo. No, No. no, tuvo un encuentro con su santidad, Bien. el Papa reinante. ¿Sabían eso? No. Bueno, él cuenta sus memorias, en sus memorias cuentan el encuentro con su santidad, cuando le va a pedir que favorezca la instalación de los judíos en Jerusalén. Y el Papa reinante le dice que no puede hacerlo. No podemos favorecer vuestro movimiento. No podemos impedir a los judíos ir a Jerusalén, pero no podemos jamás favorecerlo. La tierra de Jerusalén, si no ha sido sagrada, ha sido santificada por la vida de Jesucristo. Como jefe de la Iglesia no puedo daros otra contestación. Los judíos no han reconocido a nuestro Señor, nosotros no podemos reconocer al pueblo judío. Pero Teodoro Herzl insiste sobre la situación actual en Jerusalén y demás, y dice,
Bien, pero nos, en cuanto jefe de la Iglesia Católica, no podemos adoptar la misma actitud. Se produciría una de las dos cosas siguientes. O bien los judíos conservarán su antigua fe y continuarán esperando al Mesías, que nosotros los cristianos creemos que ya ha venido sobre la tierra, y en este caso ellos niegan la divinidad de Cristo y no los podemos ayudar. O bien irán a Palestina sin profesar ninguna religión, en cuyo caso nada tenemos que hacer con ellos. La fe judía ha sido el fundamento de la nuestra, pero ha sido superada por las enseñanzas de Cristo, y no podemos admitir que hoy día tenga alguna validez. Los judíos que debían haber sido los primeros en reconocer a Jesucristo, no lo han hecho hasta hoy. Su santidad decía esto, contado por Teodoro Herz en persona, está escrito, está publicado. Pues bien, este santo papa, fue nada más y nada menos que San Pío X. Ahí está todo el meollo. Y Teodoro Herz en esas memorias no argumenta en contra de la universalidad de esa imputación. No, de ninguna manera. Nuestro señor, Teodoro Herz le replica, dice, yo tenía a flor de labio la observación. Esto ocurre en todas las familias. Nadie cree en sus parientes próximos. Pero de hecho contesté, el terror y la persecución no eran ciertamente los mejores medios para convertir a los judíos. O sea, cómo salta de una cosa a la otra. Su réplica tuvo en su simplicidad un elemento de grandeza. Lo dice Teodoro Herz, no lo digo yo. Su réplica tuvo en su simplicidad un elemento de grandeza. Nuestro Señor vino al mundo sin poder. Era pobre. Vino in pace, en paz. No persiguió a nadie. Fue abandonado aún por sus apóstoles. No fue hasta más tarde que alcanzó su verdadera estatura. La Iglesia empleó 3 siglos en evolucionar. Los judíos tuvieron por consiguiente todo el tiempo necesario para aceptar la divinidad de Cristo sin presión y sin violencias. Pero eligieron no hacerlo y no lo han hecho hasta hoy. Pero los judíos pasan pruebas terribles, le contesta Teodoro Herz. No sé si vuestra santidad conoce todo el horror de su tragedia. Tenemos necesidad de una tierra para esos errantes. ¿Debe ser Jerusalén? Le pregunta San Pío X. Nosotros no pedimos Jerusalén, sino Palestina, la tierra secular. Nos no podemos declararnos en favor de ese proyecto, le contesta San Pío X. Bueno, este es el testimonio de su visita en Roma el 26 de enero de 1904. Ni siquiera tenía un año de pontífice San Pío X, o sea que no estaba gagá tampoco, estaba en plena forma, primer año de su pontificado, y apareció originalmente en la Terre Retrouvée el 1 de julio de 1956. 1 de julio de 1956. Las memorias de Teodoro Herz, que marca un claro, ¿no es cierto?, una disyuntiva clarísima respecto del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, dejémoslo de Juan Pablo I, que no tuvo tiempo, pobre, y Benedicto XVI. Hay una demarcatoria abismal como la demarcatoria de las aguas en los Andes. Una gota de agua se va para el Pacífico o se va para el Atlántico. Claro. Bueno, para todos aquellos que quieran leer más en profundidad esto que acaba de relatar el padre, este encuentro entre San Pío X y Teodoro Herz, está publicado en nuestro blog el miércoles 20 de enero
del año pasado, 2010, lo pueden encontrar directamente poniendo Herzl. Es Herzl. ¿No? En el buscador va a aparecer el pensamiento de San Pío X acerca de los judíos. Y tendrán oportunidad de releer esto, porque ciertamente así habla Pedro. Ujú. Así habla Pedro. Qué diferencia terrible, abismal. Yo pensaba, cuando Herzl le pone la observación acerca de la intención de la conversión a través del miedo, de la presión, hoy dirían, perdónennos, por favor, prendamos ya la Januca, hagamos esto. Ujú. ¿No? Y sin embargo San Pío X le contesta, ni siquiera observando la acusación que le había hecho, diciéndole, ustedes han tenido el tiempo suficiente, sin coacciones, como para haber respondido. La grandeza de San Pío X es... Y si tenemos tiempo de ver el tema de la cuestión judía, lo que se llama la cuestión judía, en base al magisterio del padre Membiet, del padre Castellani, veremos que incluso en la modernidad han tenido todo el tiempo. Y sin ningún tipo de presión. Eso es uno de los tantos mitos. Uno de los tantos mitos. Sin ningún tipo de presión. Entonces, cuando la Iglesia, por así decir, tuvo a su disposición el poder secular, o tuvo el poder secular de su lado, como se diría hoy, o el apoyo del poder secular, es mentira, absolutamente mentira, que se presionaba o se perseguía o se hacía cualquier tipo de fuerza sobre los judíos para que se convirtiesen. Es totalmente mentira, es uno de los tantos mitos y mentiras e historias negras contra la Iglesia. Al contrario, el clero luchaba contra los excesos o los forzamientos de parte de los laicos o del poder secular. Uh-huh. Totalmente, por eso es otra historia. Uh-huh. Pero no es lo esencial, pero de hecho ocurría al revés. Los judíos se revestían de cristianos ante la sociedad para poder actuar impunemente. Claro. O sea, ellos amañaban bautismo, pertenencia a la sociedad católica, justamente para poder hacer de las suyas. Uh-huh. Pero bueno, ese es tema más de la cuestión judía, que si Dios quiere llegaremos hoy o mañana, pero el tema concreto, ¿no es cierto?, del libro de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, exactamente qué es lo que dice. Porque el libro, evidentemente, no lo tenemos nosotros ahí a mano, eso es lo que tenemos más o menos, lo que salió en la prensa. Exactamente. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice Zenit, la agencia oficiosa del Vaticano, el pueblo judío como tal no condenó a Jesús. Esta afirmación de Benedicto XVI en el segundo volumen de su libro sobre Cristo Jesús de Nazaret, de la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, ediciones Encuentro, ha suscitado aplausos entre exponentes judíos. ¿Pero qué dice el texto? Para responder a la pregunta hay que hojear las páginas hasta llegar al capítulo dedicado al proceso de Jesús, cuando se encuentra ante Pilato, página 217 del libro. ¿Quiénes eran exactamente los acusadores? ¿Quién ha insistido en que Jesús fuera condenado a muerte?, se pregunta el Papa. Según Juan, son simplemente los judíos. Pero esta expresión de Juan no indica en modo alguno al pueblo de Israel como tal, como quizás podría pensar el lector moderno, dice Ratzinger. Y mucho menos aún comporta un tono racista. A fin de cuentas, Juan mismo pertenecía al pueblo israelita, como Jesús y todos los suyos. La comunidad cristiana primitiva estaba formada enteramente por judíos. Esta expresión tiene en Juan un significado bien preciso y rigurosamente delimitado. Con ella designa la aristocracia del templo. Perdón, ¿toda? Porque ahí está involucrando a todos también. Claro. Nicodemo también, José de Arimatea. ¿Involucra a todos él? En el cuarto evangelio, pues, el círculo de los acusadores que buscan la muerte de Jesús está descrito con precisión
y claramente delimitado, designa justamente la aristocracia del templo, e incluso en ella puede haber excepciones. Ahí está. Como da a entender la alusión a Nicodemo, fariseo y miembro del Sanedrín. ¿Puede o hay? Puede haber. Pues si yo fuera Nicodemo, ¿qué diría? No me metan en la bolsa. Y José de Arimatea, y Gamaliel. Bueno, sigamos. El Papa analiza después la cuestión en el Evangelio de Marcos. Aparte, San Marcos. no es San Juan, no es San por Marcos, eso, ni San Mateo, es el sino- primo de él. Claro. Son los primos de él. Donde en el contexto de la amnistía pascual, Barrabás o Jesús, aparece el ochlos, que opta por dejar libre a Barrabás. Ochlos, aclara el Papa, significa ante todo simplemente un montón de gente, la masa. No es raro que la palabra tenga una connotación negativa en el sentido de chusma. En cualquier caso, no indica el pueblo de los judíos propiamente dicho. Esta masa se trata en realidad de partidarios de Barrabás, movilizados para la amnistía. Naturalmente, como rebelde al poder romano, podía contar con cierto número de simpatizantes. Pero ya tenemos la chusma y la aristocracia. Sé quién faltaba en la cita. Por tanto, estaban presentes los secuaces de Barrabás. ¿De dónde se puede colegir tamaña cosa? Y que votan por él. ¿Pero qué iban con pancartas, así, que llevaban un loguito? No, remeras no había. Bueno. Por tanto, estaban presentes los secuaces de Barrabás, la masa, mientras que los seguidores de Jesús permanecían ocultos por miedo. Por eso la voz del pueblo, con la que contaba el derecho romano, se presentaba de modo unilateral. Así, en Marcos aparecen los judíos, es decir, los círculos sacerdotales distinguidos, y también el ochlos, el grupo de partidarios de Barrabás, pero no el pueblo judío propiamente dicho. Bueno, entonces aquí cabe hacer las distinciones que yo hice en mi artículo. O sea que cuando se habla de Israel, hay que entenderlo, se puede entender de dos sentidos. En un sentido espiritual, el Israel espiritual, y en un sentido carnal. Entonces, Israel en sentido espiritual significa... Es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Su misión era preparar la venida del Mesías, en quien hallaría su perfeccionamiento. De este Israel es continuación la Iglesia de Jesucristo, única heredera legítima y exclusiva de su patrimonio y misión sagrados. O sea que de todo el pueblo de Israel, aquellas personas que adhirieron a la prédica de nuestro Señor y lo reconocieron como Mesías, sigue constituyendo el Israel espiritual. Pero está el Israel carnal. Es el que materializó, el que carnalizó la promesa de Dios y la noción misma del Mesías, y que por lo tanto prevaricó, rechazándolo en su primera venida. Entonces, cualquier miembro del pueblo judío, cualquier hebreo que haya materializado, o sea, hacerla material, contrario de espiritual, que haya carnalizado la promesa de Dios, la noción misma de Mesías, y que por lo tanto prevaricó, u hoy en día prevaricaría rechazando a nuestro Señor en su primera venida, formaría parte de ese Israel carnal. Pero en ese Israel carnal, a su vez, tenemos que distinguir otras dos realidades. Tenemos el pueblo judío a partir de nuestro Señor Jesucristo y el judaísmo talmúdico. Entonces, el pueblo judío a partir de nuestro Señor Jesucristo. Es el pueblo llamado a la conversión, al bautismo, como todos los demás pueblos, pero con más urgencia y con una dilección particular a causa de su patrimonio único y con mayor cuidado a causa de su rebelión y patrimonio actual. Entonces, aquella persona que nace dentro de esa comunidad, dentro de ese ambiente, tarde o temprano, sea por ellos mismos,
sea por internet, por la radio, por la televisión, por revistas, por lo que fuese, va a tener noticia de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia. En primer lugar, por ellos mismos. Pero pensemos que no, que jamás se les habla de Jesús de Nazaret, jamás se les habla de que han sido perseguidos por la iglesia y no sabe quién es la iglesia. Tarde o temprano va a descubrir, va a saber. Porque Dios incluso habla en el interior de cada persona, de alguna manera o de otra. Bueno, si esa persona, perteneciendo a esa comunidad, llega a descubrir que sus antepasados hicieron mal en no adherir a nuestro Señor Jesucristo, en no recibirlo como Mesías, el Mesías prometido, que se están equivocando al interpretar las Sagradas Escrituras, que siguen teniendo un velo delante de ellos, como dice San Pablo, y por eso no entienden el Antiguo Testamento, con la gracia de Dios se convertirá. Forma parte del Israel carnal, como ha pero pasado pueblo muchas judío. veces. Pero tenemos dentro de ese Israel carnal el judaísmo talmúdico. El judaísmo talmúdico. Que es la religión actual de los judíos. Aquella que no solo ha rechazado al Mesías y cometido el deicidio, sino que persigue a su cuerpo místico, la Iglesia, como si fuera usurpadora de su patrimonio sagrado. Los judíos talmúdicos, por supuesto, siguen el Talmud, que es la interpretación rabínica de la ley mosaica y es el Código Civil judío. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál ha sido la actitud siempre de la Santa Iglesia Católica respecto de los judíos? La Iglesia honra al Israel espiritual, puesto que le continúa y es su heredera. La Iglesia ama al Israel carnal llamado a la conversión. Busca a los hijos de ese pueblo como a sus hijos mayores, rebeldes pero aún amados. La Iglesia defiende su propia razón de ser y sus derechos contra las pretensiones del judaísmo talmúdico, contra su odio y sus persecuciones. Si no se hacen todas estas distinciones, y se habla así en general, no se entiende nada. Al comenzar a hacer estas distinciones, evidentemente que del otro lado se generan también o adhesiones u odios y persecuciones. Pero hay que hacer estas distinciones. Ahora bien, este fundamento, estas distinciones, ¿están basadas en el aire? ¿Yo las tomo de algún lugar? ¿Son invento de mi cabecita? Todo esto está en la Sagrada Escritura. Y por eso en el artículo están las citas del Antiguo Testamento, fundamentalmente tomadas del Génesis, y la explicación, la exégesis hecha a través de San Pablo por el mismo Espíritu Santo, autor tanto del Génesis como de las cartas de San Pablo. Entonces tenemos una serie de textos que podemos ir cotejando. Entonces, por ejemplo, tomar Génesis, capítulo 15, versículos 1 a 6. El Génesis, capítulo 15, versículos 1 a 6. Dice la Sagrada Escritura en este pasaje: después de estos acontecimientos habló Yahvé a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa sobremanera grande. Respondió Abraham: Adonai Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijo? Y el heredero de mi casa será este Damaseno Eliezer. Y repitió Abraham: aquí me tienes, no me has dado descendencia, y así es que un hombre de mi casa me ha de heredar. Mas he aquí que Yahvé le habló diciendo: no te heredará este, sino que uno que saldrá de tus entrañas, ese te ha de heredar. Y le sacó fuera y dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le agregó: así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Bueno, tenemos el comentario hecho por el mismo San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 3. Un solo versículo.
Recordemos entonces del Génesis, Dios le promete a Abraham que va a tener descendencia, un hijo. San Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 4, versículo 3, dice: Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Bueno, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6, dice lo mismo: Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. Entonces hay hijos de Abraham según la fe e hijos de Abraham según la carne. Esto se va a ir especificando un poquito más con las otras citas. Pero ya San Pablo hace una distinción de los hijos de Abraham. No todos los hijos de Abraham son hijos de Abraham. Hay hijos de Abraham según la carne y hay hijos de Abraham según la fe. La segunda cita del Génesis la tenemos en el capítulo 16, versículos 1 a 16. Ya es un poco más larga. Como siempre, utilizamos la Biblia de Monseñor Juan Strobinger para que puedan ustedes también cotejar los textos si la tienen, ¿eh? Entonces, capítulo 16 del Génesis, los primeros 16 versículos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: Mira que Yahvé me ha hecho estéril. Llégate, pues, te ruego, a mi esclava. Quizás podré tener hijos de ella. Escuchó Abraham la voz de Sarai, y así al cabo de 10 años de habitar Abraham en el país de Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a Agar, la egipcia, su esclava, y diósela por mujer a Abraham su marido. Llegóse pues él a Agar, la cual concibió, mas luego que vio que había concebido, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham: El agravio hecho a mí cae sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, mas viéndose ella encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre mí y ti. Respondió Abraham a Sarai: Ahí tienes a tu sierva a tu disposición. Haz con ella como bien te parezca. Luego a Sarai y ella huyó de su presencia. Y consideremos que lo que está haciendo la esposa de Abraham, Sara, según el pueblo elegido, está bien hecho. Está maltratando a la egipcia y la está echando. Cuidadito con maltratar a alguien. Eso no es persecución. Es un descendiente de Abraham, por lo tanto es semita. Eso no es antisemitismo. Atención, porque está hecho por Sara. Cuidadito. Perdón por la interrupción, pero no pude con mi genio. Sí. Retomemos. Bueno, había huido en Agar de la presencia de Sarai. No le quedó otra. La encontró el ángel de Yahvé en el desierto junto a una fuente de agua que está en el camino del sur, y dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella: voy huyendo de la presencia de Sarai, mi señora. Vuelve a tu señora, replicóle el ángel de Yahvé, y humíllate bajo su mano. Y agregó el ángel de Yahvé: multiplicaré de tal manera tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. ¿Quiénes son esos descendientes de la egipcia Agar? Los árabes. Que también son Por semitas. supuesto, son descendientes de Abraham. Entonces lea ese pasaje, Dios dice: Multiplicaré de tal manera tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Díjole además el ángel de Yahvé: mira, has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael. O sea, Ismael es descendiente de Abraham según la carne. Y vamos a ver que el descendiente por parte de Sara es según el espíritu, según la promesa. Es importante tener esto en cuenta después. Porque entonces
alguien diría, todos los descendientes de Sara son todos hijos de la promesa. Y vamos a ver que no. Y vamos a ver que no. Incluso entre los descendientes de Sara están el Israel carnal. Entonces, dentro del Israel, de los descendientes carnales de Abraham, están los propiamente carnales, pero también aquellos que tendrían que haber sido descendientes según la promesa y no lo han querido. Y son también descendientes según la carne. Es muy importante estudiar bien todos estos textos, ¿eh? Entonces, retomemos. Mira, has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será hombre fiero como el asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y frente a todos sus hermanos pondrá su morada. Entonces ella llamó a Yahvé, que con ella hablaba, con el nombre de Atá el Roi, pues dijo, ¿no he visto aquí mismo al que me ve? Por tanto llamó a aquel pozo, pozo del viviente que me ve. Es el que está entre Cades y Barad. Bueno, ahí tenemos entonces la cita del Génesis, capítulo 16, los primeros 16 versículos más o menos. Ya creo que tenemos una idea bastante clara. Pasamos al capítulo 21 del Génesis, donde se va a aclarar un poquito más. Capítulo 21, los primeros 3 versículos. Capítulo 21, versículos 1 a 3 del Génesis. Visitó pues Yahvé a Sara, según había dicho, y cumplió en ella lo prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, al tiempo que Dios había predicho. Abraham dio al hijo que le nació y cuya madre era Sara el nombre de Isaac. Bueno, ahora pasamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 23, más o menos. San Pablo dice, decidme vosotros, los que queréis estar sometidos a la ley. Importante porque los Gálatas, recién convertidos de la gentilidad, estaban siendo judaizados, según la misma expresión de San Pablo. Había judaizantes que iban a molestarlos y querían que se sometiesen a la ley. Decidme vosotros, los que queréis estar sometidos a la ley. ¿No oís la ley? Pues dice la Escritura que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuáles eran? Ismael e Isaac. Uno de la esclava, Ismael, de Agar, y otro de la libre. Isaac, de Sara. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar, y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, dice San Pablo. A la Jerusalén actual, en la época de San Pablo, sabemos cuál es la Jerusalén actual, la que iba a ser destruida en el año 70, donde se llevó a cabo el deicidio. Repito, Agar corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Vamos a volver después sobre este texto, pasamos a Hebreos 11:11. Pero ahí ya teníamos en Gálatas, capítulo 4, versículo 23, y el contexto, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre, y está muy bien explicado entonces lo del Génesis. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, San Pablo dirá, por la fe, también la misma Sara, a pesar de haber pasado ya la edad propicia, recibió vigor para fundar una descendencia, porque tuvo por fiel a aquel que había hecho la promesa. Es decir, que es en virtud de la fe. Por eso se dice que Abraham es nuestro padre en la fe, no en la carne. Volvemos al Génesis, siempre ahora en el capítulo 21, vamos a leer los versículos 9 a 13. Génesis 21, 9 a 13. Mas cuando Sara vio que el hijo que Abraham había recibido de Agar la egipcia se burlaba, dijo a Abraham, echa fuera a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de ser heredero con mi hijo Isaac.
Esta palabra parecía muy dura a Abraham por cuanto se trataba de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el niño y por tu esclava. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, pues por Isaac será llamada tu descendencia. Mas también del hijo de la esclava haré una nación por ser descendiente tuyo. Entonces, esto está comentado en el mismo capítulo 4 de San Pablo a los Gálatas que veníamos leyendo. Retomo, hacía la distinción entre dos promesas, dos alianzas, la del Antiguo Testamento conforme a Agar, corresponde a la Jerusalén actual, decía San Pablo, que es esclava y lo mismo sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura, regocíjate estéril, la que no das hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conoces los dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. San Pablo está hablando a los gentiles convertidos al cristianismo. Vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Y ahora, agárrense, pónganse en los cinturones porque vamos a despegar. Pero así como entonces el nacido según la naturaleza, según la carne, perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. Y ese ahora perdura, se perpetuó todo a lo largo de la historia del cuerpo místico de Cristo. Entonces, aquellos que en virtud de la ley persiguieron a los miembros del cuerpo místico de Cristo, de la misma manera que sus padres habían dado muerte al cuerpo físico de Cristo y por lo tanto perpetrando el deicidio, son deicidas. Así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice San Pablo. Despide a la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Así que, hermanos, habla a los católicos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ese es el Israel espiritual, según la fe, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, del rey David. La Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor. Está en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Y estos son los versículos que hieren, que molestan. Sí, no, por supuesto. Por eso, ante la reinterpretación que ha querido llevar adelante Benedicto XVI, realmente para sostener lo que él dice hay que quitar la Sagrada Escritura. O hay que adulterarla, evidentemente. O desmentirla, diciendo que no son hechos históricos. Claro, o que uno puede adherir o no. Claro. O sea que no es palabra, no es revelación del Espíritu Santo. En definitiva, evidentemente que los modernistas no creen en eso. Ah. No creen en absoluto. Recuerden todas las definiciones de la Comisión Bíblica del tiempo de San Pío X. En su momento, Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al igual que las condenas del siglo XIX, de los papas del siglo XIX sobre la libertad religiosa, dijo, son cosas que estuvieron bien en su momento, pero que perfectamente pueden ser superadas. O sea que uno no tiene obligación de adherir a eso. Y fue en ese entonces también cuando en un momento, hablando con Monseñor Lefebvre, le dijo que la verdad dependía del tiempo. Y Monseñor Lefebvre se paró y dijo, pues entonces yo me retiro porque lo que usted acaba de decir, yo no sé si dentro de 5 minutos será cierto. Y se terminó la reunión. San Pablo también explica ese tema en la carta a los romanos, que todavía no habíamos leído solamente un pedacito, carta a los romanos, capítulo 9, versículo 7.
Ni por el hecho de ser del linaje de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Clarísimo. ¿Mm? Y en Hebreos 11:18 se completa el pensamiento de San Pablo, 11:18 a los hebreos. Respecto del cual se había dicho, en Isaac será llamada tu descendencia. Bueno, y para terminar, volvemos al Génesis, es la última cita cotejada así y explicada por San Pablo, el capítulo 25 del Génesis, versículos 19 a 25. Capítulo 25, versículos 19 a 25. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Batuel, arameo, de Mesopotamia, hermana de Labán, arameo. Rogó Isaac a Yahvé por su mujer porque ella era estéril, y Yahvé le escuchó y concibió Rebeca su mujer. Pero chocábanse los hijos en su seno, por lo cual dijo, si es así, ¿qué será de mí? Y se fue a consultar a Yahvé. Respondióle Yahvé, 2 pueblos están en tu seno, 2 naciones que se dividirán desde tus entrañas, y una nación será más fuerte que la otra, pues el mayor servirá al menor. Y aquí, cuando llegó el tiempo de dar a luz, había mellizos en su seno. Salió el primero, rubio todo él, como un manto de pelo, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú, por lo cual le llamaron Jacob. Isaac contaba 60 años cuando nacieron. Bueno, es clarísimo lo que dice el Génesis. Podría interpretarse de diversas maneras. Gracias a Dios, el Espíritu Santo lo ha hecho a través de San Pablo. Tenemos en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 13. No es que haya fallado la palabra de Dios, dice San Pablo, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia, porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido, y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como dice la Escritura, amé a Jacob y odié a Esaú. Terminante. Pasaje difícil, ¿no? Bueno, pero no se lo puede omitir. No, seguro, obvio. No se lo puede omitir y está toda la explicación. Porque todo esto viene de las Ahora, enemistades pondré entre ti y la mujer. Entonces, claro. Caín contra Abel, Ismael contra Israel o Jacob. Jacob con Esaú contra Jacob. Y así, San Pablo dice, y aún hoy, aquel que perseguía lo sigue persiguiendo. Y así será hasta la persecución máxima perpetrada por el anticristo. Porque no podemos perder de vista eso. Hasta ese momento será. Y en el capítulo 11, versículo 12, lo último que leemos de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 12. 12. Y si la caída de ellos ha venido a ser la riqueza del mundo, y su disminución la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Entonces ahí está donde está prometida la conversión de los judíos. Entonces, ojo también, ya lo hemos señalado en otras oportunidades, ojo también a los católicos, porque ese capítulo 11 de San Pablo es muy aleccionador. No nos olvidemos que hemos sido injertados
ramas de un olivo silvestre hemos sido injertados en un tronco de un olivo genuino, cuyas ramas fueron desgajadas por su culpa. Pero, así como esas ramas del olivo legítimo fueron desgajadas, también sucederá al fin de los tiempos, cuando llegue el tiempo de las naciones. Las ramas del olivo silvestre serán desgajadas y serán reinjertadas las ramas del olivo genuino. Atención. ¿Y ahí quién será el pueblo convertido? ¿Será todo o será la barra de Eso es Barrabás? ya. Claro, porque cuando se trata de las entramos en el promesas, El Oclos. cuando se trata de las promesas, es hasta el último perejil. Por eso. Cuando se trata del deicidio, es el oclos, en inglés. O'clock. Oclos. No, eso está sobreentendidísimo. Por supuesto. A ver, Joseph Ratzinger, ¿quiénes? Pero por supuesto que todos, en masa, con Barrabás a la cabeza. ¿Mm? Que Barrabás Todos se será van. uno de los 40 y él será el mismo Alibaba. Y sí. Porque nos está robando la escritura, nos está robando la revelación, esto nos es está robando la tradición, nos está robando todo. Esto es terrible. Les leo un poco más Sí. de esto de Benedicto XVI que ha salido en la prensa. Yo estoy esperando que llegue el libro para ponerme a estudiar el libro, ¿no? No pierda tiempo. No, sí. Sobre todo, no tanto a lo mejor por uno y por nuestros oyentes más fieles, pero hay que dar armas para poder... Bueno, no sé si vale la pena tampoco. Sí, vale la pena. ¿O no, Federico? El Oclos de Marcos, que suponemos se refiere a San Marcos, No, es el primo de él. se amplía en Mateo con fatales consecuencias. Con fatales consecuencias. Mateo, pues habla del pueblo entero, Mateo 27-25, atribuyéndole la petición de que se crucificara a Jesús. Con ello, Mateo no expresa seguramente un hecho histórico. ¿Cómo podría haber estado presente en ese momento todo el pueblo y pedir la muerte de Jesús? La realidad histórica aparece de manera notoriamente correcta en Juan y Marcos, que ya hemos visto. Uno aporta la chusma, esa seguidora de Barrabás, y el primero aporta que se trataba de la aristocracia del templo. El verdadero grupo de los acusadores, dice Joseph Ratzinger, son los círculos del templo de aquellos momentos a los que en el contexto de la amnistía pascual se asocia la masa de los partidarios de Barrabás. Algunos han atribuido la culpa del pueblo judío en la muerte de Jesús a las palabras recogidas por San Mateo entre la turba que pide la muerte de Jesús: su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Algunos han atribuido la culpa del pueblo judío a ese pasaje. Entre esos algunos, San obviamente, Agustín. sí, todos los santos padres. No, pero sobre todo San Agustín. ¿Sabe por qué yo digo San Agustín? Porque en las lecturas del breviario, y el breviario es parte de la liturgia, y la liturgia es un lugar teológico, y por lo tanto un punto de referencia de la fe. San Agustín, el sermón de San Agustín está incluido el Viernes Santo. Lean el pedacito del sermón de San Agustín el Viernes Santo. Entonces, ese algunos son los santos padres, pero particularmente San Agustín. Particularmente San Agustín. Que la Iglesia ha incorporado en su liturgia nada más y nada menos, además de infinidad de otros lugares y de otros momentos, en las lecturas del Viernes Santo. Y que además es doctor de la Iglesia. El doctor de la Iglesia y no uno de los menores. Bueno, ahora bien, aclara el Papa y teólogo, dice Zenit, el cristiano recordará que la sangre de Jesús habla una lengua muy distinta de la de Abel. No clama venganza y castigo, sino que es reconciliación. No se derrama contra alguien, sino que es sangre derramada por muchos, por todos. ¿Por mucho o por todo? Ahí dice, por muchos, por todos.
Ujú. Estas palabras, concluye, significan que todos necesitamos del poder purificador del amor, que esta fuerza está en su sangre. No es maldición, sino redención, salvación. Solo sobre la base de la teología de la Última Cena y de la cruz, que recorre todo el Nuevo Testamento, las palabras de Mateo sobre la sangre adquieren su verdadero sentido. Ustedes recuerdan una oración al Sagrado Corazón de Jesús, acto de consagración. Yo no sé si es el acto de consagración, acto de reparación. Creo que es el acto de consagración que hay que rezar el día de la fiesta de Cristo Rey, que ha sido modificado a partir de Juan 23. En esa oración se decía que caiga sobre ellos como bautismo de redención aquella sangre que un día reclamaron sobre ellos. Sí. Pero ellos no la reclamaron como redención. Por eso, pero que caiga como bautismo de redención. Porque quiero la oración, la quiero, pues no la sé toda de memoria, tengo la idea, pero sería muy bueno ver en el librito, por ejemplo, el libro azul de los ejercicios, en cualquier devocionario antiguo, porque ha sido modificada después de Juan 23, esa oración, esa consagración del género humano para rezar, están los misales, para rezar en la fiesta de Cristo Rey. Entonces, que caiga como sangre, como bautismo de redención, la sangre que un día reclamaron sobre sí, pero evidentemente con otro sentido. Entonces Pío XI, que fue el que compuso esta oración, por supuesto nada que ver con Joseph Ratzinger. Y alguien la suprimió, esa expresión de ese acto de consagración. Y fue a partir de Juan 23. Y si le dejáramos plena libertad, como le van a dejar dentro de poco, ¿no es cierto?, a los sucesores de Teodoro Herz, van a eliminar, van a purificar, como dicen ellos, no solamente los santos padres, sino las mismas Sagradas Escrituras. Van a eliminar todas estas citas que no pueden ellos tolerar. Pero bueno, ahí nos muestran lo que es esta gente. Bueno, finalmente, obviamente, esto ha sido aplaudido a rajatablas por los judíos, pero con reservas. Que se plasme ahora en un documento oficial. Quieren más, ellos van por más. Mientras que los católicos pobrecitos, llevados por estos malos pastores, ¿no?, creen que todo lo que dice el Papa es infalible y por lo tanto esto va a pasar a ser doctrina, los judíos le dicen, no. Poné tu firma acá con el sellito y la lacra, si no, nosotros, está muy bien lo que decís, por supuesto, te lo festejamos, te lo celebramos, pero queremos un documento oficial. Ellos van por más. Es más o menos cuando uno va ganando 6-0 y la hinchada quiere 7 y quiere 8, ¿no? Van por más. Hay que recordar cuando Benedicto XVI, para visitar allí y ponerse en el muro de los lamentos, haciendo esa pantomima espantosa y blasfema, reconociendo algo ahí en el muro de los lamentos, porque es un acto de culto judío, ¿no?, aceptó renunciar a toda clase de proselitismo, vale decir esto, búsqueda de la conversión del pueblo judío. Renunció explícitamente ante el rabino de Jerusalén, se comprometió a no llevar adelante ningún tipo de actividad que involucrara la búsqueda de la conversión de los judíos. No, es terrible, es terrible. Obviamente que no es lo único que aparece en el libro de Benedicto XVI. Después destruyó la noción de la última cena y la Pascua. No se sabe si nuestro Señor participó o no en esa cena de la Pascua judía. Ahora está todo en duda. Es más, sacarle el hecho histórico al Evangelio de San Mateo pone en duda todo lo demás. Pero por supuesto, todo. Porque yo ahora podría decir, bueno, pero yo no sé si es un hecho histórico que fue crucificado. Y después los que vienen a rasgarse vestiduras por lo que uno pueda decir o pensar o escribir, si él pone en tela de juicio, aunque más no fuese solamente el Evangelio según San Mateo,
Es en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, que está: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, todo lo que atares. Bueno, y entonces que no vengan después a estar calumniando sobre que uno es esto o lo otro. Que si reconoce, si no reconoce, si no lo reconocen ellos. Entonces, tenemos el texto de la oración, de consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, que decía: mira finalmente con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fue tu predilecto, que también descienda sobre ellos como bautismo de redención y vida la sangre que reclamó un día contra sí. Concede, Señor, a tu iglesia incolumnidad y libertad segura. Otorga a todos los pueblos la tranquilidad del orden. Haz que del uno al otro polo de la tierra resuene esta sola aclamación. Y sigue la alabanza. Pero es evidente que en esa oración, compuesta ad hoc para la fiesta de Cristo Rey, para ser rezada delante del Santísimo Sacramento expuesto, el día de la fiesta de Cristo Rey, por Pío XI, es evidente la alusión que se hace. O sea, que descienda sobre ellos como bautismo de redención y vida la sangre que reclamó un día contra sí. Y está hablando del pueblo, sí. Por eso habla en singular. Clarísimo. Pero no queda nada, nada queda. Entonces lo único que queda, como yo bien los señalé un día, son los papólatras. Claro. Dentro y fuera de la fraternidad, dentro y fuera de la tradición. Los papólatras. Que van a estar buscándole, ¿no es cierto?, la forma de tratar de salvar esto, como tratan de salvar lo de Asís 4, porque no es Asís 3, sino que es Asís 4, como también tratan de salvar... el Sumorum Pontífico. Etcétera, etcétera. Los Ronaldinos o los Messi, no sé. No, Rolando, perdón. Bueno, yo siempre pienso, cuando pienso en el tema me acuerdo de esa palabra de nuestro Señor durísima: vosotros no sois hijos de Abraham, vuestro padre es el diablo. Terminante. Esos capítulos 7 y 8, según San Juan, son terribles. Terribles. Y preparan el capítulo 9, que aparentemente se trata simplemente de un milagro, la curación del ciego de nacimiento, pero no. Esos milagros de nuestro Señor son textos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos?, van a terminar de decir. Porque decís que veis, sois ciegos. Moriréis en vuestro pecado, les dice nuestro Señor. Y vuestro padre es el diablo. Es terrible. Terrible. O la parábola de los viñateros homicidas, que se los dice a ellos y ellos mismos responden. Y ellos mismos se lo adjudican. Ellos mismos responden. No es... Y ahí es bien claro, ¿no es cierto?, que está dirigido a todo aquel que no adhiera, que no reciba al Hijo, que lo saque fuera de la viña, lo saque fuera de Jerusalén para crucificarlo. Y alguno dirá, bueno, pero mi vecino, que no tiene la culpa, Boris, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, hay que preguntarle. Vale. Si Boris, por empezar, si él hoy por hoy practica alguna religión. Porque el otro día me preguntaban, y si se trata de un judío, o sea, de raza hebrea, ateo, porque no practica absolutamente nada, que no cree en nada. Bueno, ese forma parte, como lo hemos distinguido recién, forma parte del actual pueblo judío meramente carnal. Llamado a la conversión como un budista, como un musulmán, como un simple ateo, vaya a saber de qué raza. Está llamado a convertirse. Y la Iglesia lo ama como ama a esos, en este caso no son hijos mayores, sino son hijos menores, llamados a la conversión. En Jesucristo no hay judío, no hay gentil, no hay prepucio, no hay blanco, no hay negro, no hay esclavo, no hay libre. Están llamados a adherir a nuestro Señor Jesucristo, a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, la Iglesia fundada por Él, fuera de la cual no hay salvación, punto, no hay otra cosa. Ahora bien, si Boris es talmudista, ya la cosa cambia. Entonces, Boris, en virtud de tu religión, por no decir otra palabra, en virtud de la ley, no, en virtud de tu religión, ¿qué harías
con una persona que se presenta y hacemos la radiografía de nuestro Señor Jesucristo. Que se presenta y dice esto. Yo soy. ¿Qué harías? Y Boris, si conoce su religión, su Talmud, diría, hay que lapidarlo. Y hoy en día podemos hacerlo. Ya tenemos de vuelta el poder. No necesitamos ir a Pilato para que lo crucifique. Podemos hacerlo nosotros. Y lo lapidaríamos. Ahí está todo el tema. No hay tantos intríngulis. Claro. Entonces, Benedicto XVI le podría preguntar al rabino de Roma, dígame, en virtud de lo que usted profesa, si rehiciese usted con sus amigos el proceso de Jesús de Nazaret, ¿qué daría como resultado? A las fieras. Bueno, usted es deicida, señor. Claro. Listo. Si le preguntaran, dinos claramente, ¿eres tú? Bueno, y si Jesús respondiera, ¿ustedes qué harían? Es clarísimo el tema. Y en lo mismo pasa, porque no es solamente para que los que están escuchando y no entienden nada de nada, lo mismo pasa a nivel político. Nuestro Señor fue enjuiciado, sufrió dos procesos, uno religioso y uno político. El religioso tuvo dos personajes centrales, Anás y Caifás, sobre todo Caifás. En el político tuvo dos personajes también, Pilatos y Herodes. De los dos resultó culpable y por lo tanto condenado. Del proceso religioso resultó culpable de haberse llamado Hijo de Dios. Del proceso político resultó culpable de llamarse Rey. Tú lo dices, yo soy Dios. Tú lo dices, yo soy Rey. Por lo tanto, la Iglesia Católica, cuerpo místico de Cristo, en sus miembros, a lo largo de su historia, volvería a ser perseguida, enjuiciada, condenada y puesta a muerte en sus miembros por reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la realeza social de nuestro Señor Jesucristo y de su Iglesia. Todo aquel que persigue, que se opone, que obstaculiza de la manera que sea a la Iglesia por reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es deicida. Todo aquel que de alguna manera obstaculiza, persigue, molesta a la Iglesia respecto de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo es deicida. Y como bien dijo en su momento, creo que fue en el año 81, Monseñor Lefebvre, nuestros hermanos, hablando de los católicos, nuestros hermanos del Este, o sea, todavía estaba la cortina de hierro en aquel entonces, nuestros hermanos del Este están siendo inmolados en el altar de la Ostpolitik. Nosotros, en Occidente, estamos siendo inmolados en el altar del ecumenismo. Pero Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, no es ecumenista ni pacifista. Palabras de Monseñor Lefebvre que todavía, me acuerdo, no están escritas. Es un sermón que dio en una jornada que él organizó sábado y domingo. El domingo clausuró él con la misa pontifical. Ese sermón no estará grabado, pero no está escrito. Y dijo así: nuestros hermanos de detrás de la cortina de hierro en el oriente están siendo inmolados en el altar de la Ostpolitik del Vaticano, junto con los Mindszenty, con los Sleepy y compañía. Nosotros, en Occidente, estamos siendo inmolados en el altar del ecumenismo. ¿Por qué? Porque reconocemos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y reconocemos la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo. Entonces no se trata de judío o no judío. ¿Usted reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Rey, como Dios? No. En virtud de eso, ¿qué haría? No me importa, que se hagan lo que quieran. Bueno, chao, ningún problema. Se va a ir al infierno, por supuesto, pero su negación no implica nada más. Ahora, si en virtud de lo que él practica lo pondría a muerte, lo haría justiciar, es deicida. Ahí está todo el meollo de la cuestión. Y lo que tendría que haber dilucidado, pero en el fondo, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema de fondo, es que no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede creer, no sé si sabe, que durante el Concilio Vaticano II, en las discusiones de Nostra Aetate, del documento Nostra Aetate, hubo un obispo, durante el concilio, un obispo,
que dijo que no se podía acusar al pueblo judío de deicida porque Dios no puede morir, por lo tanto no puede haber deicidio. Hubo un zoquete transpirado que dijo eso. Por lo tanto, ese no cree que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, porque de la misma manera que Dios no puede morir, tampoco puede nacer. Eso ya está condenado con la condena de Nestorio. Dijo eso un obispo. No sé si ustedes conocen el libro del padre David Núñez. ¿En qué quedamos? ¿Son o no son deicidas los judíos? Que después salió abreviado el título porque ni entraba en la tapa, por supuesto. Salió con los deicidas. El padre David Núñez, durante el concilio, compone ese libro, edita ese libro y le mandó un ejemplar a cada obispo del mundo. Y en gran parte yo creo que se debe a ese trabajo enorme del padre David Núñez, que no salió justamente en el documento Nostra Aetate la exoneración de deicidio. Pues estaba previsto, que iba, con todas las letras iban a decir que no podía ser acusado de deicidio. Esto que dijo después Juan Pablo II, al ir a la sinagoga de Roma en el 86, y esto que repite ahora Joseph Ratzinger, ya estaba previsto. Estaba listo para que saliera para el concilio. En el concilio. Y en gran medida yo creo que fue ese libro del padre David Núñez que paró esto. ¿En qué quedamos? ¿Son o no son deicidas los judíos? Hoy día se lo puede conseguir, pero no en librería de usados, ¿no es cierto? Me imagino. Los deicidas, del padre David Núñez. Si fue la aristocracia del templo, ¿por qué sigue fornicando con la actual aristocracia del templo y no llama al pueblo judío, que no es culpable, a la conversión? Pregunta uno de los... Pregunta del millón. Genial, muy bien. Claro. Sé coherente. Sé coherente. Otro decía, he aquí un verdadero e irrefutable ejemplo del parloteo engañoso y del discurso falaz de Ratzinger. Qué modo casi admirable, si no fuera por su maldad de manipular con tono erudito y pretencioso las mismas escrituras y la tradición. Qué modo humillante de rebajarse ante la judería y su influencia. Cuánto amor al mundo y a su aprobación. ¡Qué vergüenza! Lo más patético, ver a los acuerdistas tratando de hacer malabarismos y piruetas para congeniar su tradicionalismo con este Papa Ratzinger. Y de la misma manera que desde entonces nosotros rezamos en el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, hoy podríamos decir, el cuerpo místico de Cristo padece bajo el poder del Vaticano II, de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y van a ser execrados como continúa siendo execrado Pilatos. Padeció bajo el poder de Pilatos. Pero recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pilatos. Estoy diciendo que el credo dice... padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No tendrías otro poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde lo alto. Ahí está. ¿Qué dice Joseph Ratzinger de esa? Y eso está en San Juan. No tendrías ningún poder sobre mí. No tendrías ninguna capacidad, ninguna posibilidad de dejarme libre o de condenarme si no te hubiese sido dado de lo alto. Pero por eso quien te ha entregado a mí, tiene más culpa. Es más culpable. Y bueno, entonces, ¿quién es más culpable hoy que los talmudistas? Pues Ratzinger. Tiene más culpa. Sin lugar a dudas. Imaginemos la fuerza que pudo haber ejercido Pilatos sobre los genuinos, sobre los buenos descendientes, según el espíritu de Abraham en aquel entonces, y la influencia que ejerce hoy por hoy Joseph Ratzinger sobre los católicos. Y nosotros, yo creo que no conocemos, no sé si tenemos la capacidad o no, la posibilidad de saber qué opinan
los descendientes de Abraham por la vía de Ismael respecto de estas palabras de Joseph Ratzinger. No, habría que buscar. Mirá. Sería interesante, porque no somos solamente nosotros los que nos sentimos heridos y chocados por esto. Tremendo, dice otro de los comentaristas. Juan, un mentiroso; Marcos, un idiota; Mateo, un ignorante; los santos padres y los doctores, unos incultos. Después de 2000 años, nosotros somos los que sabemos la verdad. Bendito y alabado sea el Concilio Vaticano II y los papas conciliares y posconciliares. Por fin, esta vez ha sido la buena y definitiva. Dios ha muerto. Nosotros hemos acabado con el tirano. Viva el nuevo orden mundial. Viva el hombre. Y hay quienes ya han preparado la jofaina con el cántaro y la toalla. Sí. Inclusive llega a decir en el libro, podría decirse exagerando un poco, dice Ratzinger, que quería encontrar al Jesús real. Y por ahí lo encuentra en la oportunidad que estaba buscando Monseñor Felé. Si se presenta la oportunidad de encontrarse con Benedicto XVI, tal vez le Y diría, es bueno. ¿y por qué no? Claro. Y bueno, así que quiere encontrarse con el Jesús real. Luego no lo ha conocido hasta ahora. Y lo que nos ha enseñado la corre el Iglesia, riesgo de no conocerlo nunca. Y lo que nos Si ha sigue en enseñado este la camino, Sí. si sigue en este camino, no lo va a conocer nunca. es el Jesús irreal el que nos ha dado a conocer la Iglesia. Como una madre que ya no puede ser llamada más madre, sería una madrastra, una madre mala, que nos ha negado la verdad hasta que llegó la redención. Es impresionante las derivaciones. Yo pienso sobre todo en los jóvenes que van llevados de la mano de este exitismo alrededor de la figura del Papa, en la papolatría que existe, ¿no? Llevados de la mano a estos conocimientos para que tengan una fe adulterada, una fe inválida, una fe que mata, que no da vida, ¿no? Una mentira urdida en favor de todas las fuerzas, no solo de los judíos, de todas las fuerzas que conspiran contra la verdad y contra la Iglesia. Realmente ahí está la gran preocupación, ahí está el gran choque del tema, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué cree hoy la gente? Ya hace poco nos escandalizó con el tema del preservativo. Sí. Y eso que todavía no hemos leído los libros. Porque... Después vino este golpe, que es un golpe fatal. ¿Qué vendrá ahora? O sea, ¿qué más? ¿Con qué más nos va a pegar? Hagamos una pequeña pausa y cerramos este programa sobre el deicidio, si Dios quiere. Cerramos el programa. Ya volvemos. Muy bien, aquí estamos en Radio Cristiandad, en los especiales, junto al padre Juan Carlos Seriani. Estamos hablando hoy de el deicidio. Abramos esta última parte del deicidio con esta cita de los Actos de los Apóstoles, donde San Pedro, o sea, el Papa, dice: «Oh hijos de Israel, escuchadme ahora, a Jesús de Nazaret, hombre autorizado por Dios a vuestros ojos con los milagros, maravillas y prodigios que Dios por medio de él ha hecho entre vosotros, como todos sabéis, a este Jesús, dejado a vuestro arbitrio por una orden expresa de la voluntad de Dios y decreto de su presciencia, vosotros le habéis hecho morir. Oh hijos de Israel, vosotros le habéis hecho morir, clavándole en la cruz por mano de los impíos. Persuádase pues certísimamente toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este mismo Jesús, al cual vosotros habéis crucificado». Esta es la palabra del Papa.
¿Qué más? Ya con esto yo creo que es lapidatorio, ¿no? La Sagrada Escritura. Que argumenten en contra. A ver. Algunos argumentan ignorancia. Es decir, no todos sabían, no todos estaban al tanto. De aquellos judíos, dice usted. Claro. De aquellos judíos no todos sabían. Lo mismo que hoy en día podrían decir, bueno, no todos están al tanto de. Ya hubo un doctor de la Iglesia, el doctor común, de quien la Iglesia ha hecho suya la doctrina, poniendo junto a la Sagrada Escritura su suma teológica sobre el altar durante el Concilio de Trento, que respondió hace más de 7 siglos ya. Dice que la ignorancia no excusa a los judíos del deicidio. Está en la Suma Teológica, parte 3, cuestión 47, artículo 5, como respuesta a la tercera objeción. La ignorancia no excusa a los judíos del deicidio. Santo Tomás de Aquino. Bien, los judíos son deicidas. Eso creo que ha quedado claro. Pero, ¿qué judíos y en qué proporción? Creo que es válido preguntárselo. Totalmente. Entonces, en la exactitud y en la claridad con que se ha resuelto este interrogante, se halla toda la verdad del tema que estamos analizando. En la proporción, en la medida que seamos exactos y claros en responder qué judíos y en qué proporción de esos judíos, en la medida que respondamos con claridad, con exactitud, también vamos a levantar todos los interrogantes. Bien. Entonces, justamente cuando se ha querido, por medio del Concilio Vaticano II y los papas conciliares, se ha querido introducir el equívoco, la ambigüedad, es preciso iluminar el error con la verdad. Entonces, para responder con precisión hay que atender a la presencia y a la vinculación del pueblo de Israel con la causa condenatoria de Jesús. En la medida que haya presencia, en la medida que haya vinculación, habrá, por lo mismo, culpabilidad. Claro. Apliquémoslo a cualquier crimen, apliquémoslo a cualquier robo o demás. No se puede culpar a todos los habitantes de Buenos Aires del robo del Banco de la Nación. Bueno, por supuesto que no, o sí, depende. En la medida que haya, de alguna manera, esté alguien involucrado, se lo acusará de ladrón. ¿A qué título se verá si es participante, si es aconsejante? Claro. Bueno, entonces, para responder con precisión hay que atender a la presencia y a la vinculación del pueblo de Israel con la causa condenatoria de Jesús. En cuanto a la persona, son responsables los jefes. En cuanto a la presencia. En cuanto a la presencia, perdón. Son responsables los jefes, los pontífices como instigadores morales y el pueblo como nación, considerado no en cuanto a su totalidad numérica, pero sí en su totalidad global y solidariamente comprometida en la iniquidad de sus jefes. Eso es muy distinto de lo que dice Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro. Vale la pena repetir y luego dar las citas en las que se apoya. En cuanto a la presencia, son responsables los jefes, los pontífices como instigadores morales y el pueblo como nación, considerado no en cuanto a su totalidad numérica, pero sí en su totalidad global y solidariamente comprometida en la iniquidad de sus jefes. Esto aparece claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 35, en el capítulo... capítulo 18. Capítulo 18, versículo 15. No, 18, 35 y 19, 15. De San Juan. Está bien. Entonces, repitamos las citas. San Juan 18, 35, 19, 15 y en San Mateo 27, 25. Bueno.
Estas mismas frases indican además una solidaridad nacional, no solo entre el pueblo de Israel presente y actor de los hechos, sino también con el ausente y posterior a ellos. Entre uno y otro hay una relación de continuidad moral voluntariamente aceptada, cuyo vínculo de unión es la ley de Moisés. Esto es lo capital y central. Ya lo hemos dicho antes, me he adelantado, pero esto es, el vínculo de unión es la ley de Moisés. Es el vínculo que une moralmente. En virtud de la obediencia y sujeción a la ley, todo aquel pueblo judío de entonces, representado jurídicamente por sus autoridades, estuvo moralmente unido e implicado en la responsabilidad del deicidio. Del mismo modo, todo el pueblo judío actual, que se considera unido y formando un todo con aquel en virtud de la ley, queda comprometido en idéntica responsabilidad moral. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. Para no caer bajo esa acusación y culpa, deben desligarse positivamente del vínculo de la ley y repudiar lo que en virtud de ella hicieron sus mayores al condenar a muerte a Jesús. Si el pueblo de Israel actual acata todavía esa ley, en virtud de la cual Cristo fue condenado a muerte como blasfemo, lógicamente tiene que admitir también su aplicación particular al caso de nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual, todos los que se consideran sujetos a la ley son en alguna manera voluntariamente deicidas, aunque en muy diversa proporción. Depende del conocimiento y del consentimiento. Como para todo pecado. Claro. Como para todo pecado. Hay otra manera de ver esta vinculación, ¿no? Podemos verlo desde otro punto de vista. Otra forma de ver esta vinculación nacional en el hecho del deicidio es a través de la solidarización que se hace del pueblo judío en todo lo que puede contribuir a engrandecerle y magnificarle a los ojos del mundo. Digamos, para que la gente que está escuchando entienda. Trátese del equipo nacional de fútbol o del equipo del que somos simpatizantes. Cuando se gana, así que ganamos 4-0. Cuando pierden, perdieron. Claro. Más o menos, ¿no? El que habla no jugó, pero se identifica con el... Si ganamos, Claro. ganamos. Si el equipo perdieron, estos quesos perdieron. Si el hijo se porta bien y trae una buena nota, este es mi hijo. Sí, si si se no es porta el mal, tuyo. tu hijo, mira lo que ha hecho. Sí. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿hay o no hay vinculación? Entonces, cuando las papas queman, me desligo. Desvinculación. Entonces, que lo hagan ellos, no es que me parezca perfecto, pero lo comprendo. Pero que lo haga Benedicto XVI o Juan Pablo II o un concilio, no. Ahí está el problema. Yo a ellos los entiendo. Entonces, otra forma de ver esa vinculación nacional en el hecho del deicidio. Es a través de la solidarización que se hace del pueblo judío en todo lo que puede contribuir a engrandecerle y magnificarle a los ojos del mundo. Si la revelación, la fe, la elección, la adopción, la gloria y las promesas se aplican y convienen al pueblo a quien Dios hizo la promesa, es preciso no olvidar que por lo mismo que ha renegado de Cristo, objeto de la promesa, está sujeto a la maldición de la ley, Gálatas 3, 7, 10, y a las maldiciones del mismo Jesucristo. San Mateo 11, 10, 24, San Mateo 23, 1, 36, San Lucas 11, 37, 52. Hay pasajes para leer, ¿eh? No es un versículo. Hay que leer todo esto y entenderlo.
Entonces, esos pasajes muestran bien cómo la vinculación puede honrar o deshonrar, culpabilizar o, al contrario, santificar, glorificar. Entonces, en virtud de la ley, sin tergiversación, sin talmudización, una Santísima Virgen María, un San Pedro, un San Juan Bautista, un anciano Simeón, los padres de San Juan Bautista, el mismo Nicodemo, San José de Arimatea, Gamaliel, recibieron a nuestro Señor Jesucristo como genuino y legítimo Mesías. En virtud de la ley tergiversada, adulterada por los fariseos, después del regreso del exilio de Babilonia, una vez que pervirtieron esa ley, en virtud de esa ley pervertida, porque ya no era la ley de Moisés, eso siguen diciendo, somos hijos de Abraham, nuestro Señor les dice, leed a Moisés, Moisés habla de mí. Ellos tienen otra ley, Claro. que está tergiversada. Entonces, en virtud de esa tergiversación de la ley, ellos rechazan al verdadero Mesías y lo hacen crucificar. En esa misma medida son deicidas. Ahí está el quid de la cuestión. Así como la bendición y la gloria corresponden al pueblo que se mantuvo fiel a la promesa, así la maldición y la condenación se aplican al que todavía, después de casi 2000 años, sigue aferrado a la perfidia de sus mayores. Y ahí tocamos otro tema, la cuestión de la perfidia. Y la famosa oración del Viernes Santo, que hay 7 versiones de esa Ya no oración. saben cómo acomodarla. 7 versiones. Bien. Entonces, así como la bendición y la gloria corresponden al pueblo que se mantuvo fiel, de la misma manera la maldición y la condenación se aplican al que todavía, o sea, no solamente en aquel entonces, sino todavía, sigue aferrado a la perfidia, en aquel caso personal, en este caso de sus mayores. Yo creo que es claro. Ujú. ¿Dónde está el error del Concilio Vaticano II? De su error el concilio concluye: los judíos no deben ser presentados como reprobados por Dios y malditos, como si esto se siguiese de la Sagrada Escritura. Bueno, ¿y de dónde se sigue entonces? Ah, no, es que no deben ser considerados como réprobos y malditos, cuando la Sagrada Escritura los tiene como réprobos y malditos. ¿A quiénes? A aquellos que en virtud de la ley rechazaron a nuestro Señor y lo siguen rechazando. La Iglesia siempre ha recordado que ninguna persona es maldita o réproba aquí abajo, sino que está llamada a convertirse y a entrar en la Iglesia por el bautismo. Pero aquello que el concilio quiere sugerir, aquello que Juan Pablo II directamente dice y Benedicto XVI directamente dice sin sugerir, aquello que el concilio sugería y ellos dicen explícitamente, es que la justa interpretación de las Escrituras es otra. El judaísmo oficial, colectivo, la nación judía, la sinagoga, ha podido cometer el crimen de deicidio, ha podido condenar a muerte a su Mesías y Dios, y sin embargo persistir a través de los siglos en esa perfidia, sin ser objeto de reprobación, de maldición, sin ser culpable de deicidio. Eso es lo que yo pongo en mi artículo. No sé si lo quieren releer para que quede bien claro. Pero aquello que el concilio quiere sugerir y hacer creer como la justa interpretación de las Escrituras es otra cosa. Que el judaísmo oficial y colectivo, la nación judía, la sinagoga, ha podido cometer el crimen de deicidio, ha podido condenar a muerte a su Mesías y Dios y sin embargo persistir a través de los siglos en esta perfidia sin ser objeto de reprobación y maldición, sin ser culpable de deicidio. Esto evidentemente es confundir los términos y, en este caso en particular, mentir. Los judíos que por la fe en la promesa
reconocen a Cristo como Mesías y Dios, siguen siendo herederos de Abraham y verdadero pueblo de Dios. Pero los judíos infieles y prevaricadores, los que positiva y obstinadamente lo rechazan como sus padres los rechazaron, esos no son ni serán pueblo de Dios mientras dure su infidelidad, y mientras tanto son réprobos y malditos, lo cual no implica que lo sean eternamente. Todos Están los llamados incurables, a convertir. Pero eso, hablando, ¿no es cierto?, respecto del Israel carnal puro. Ahora, respecto del Israel carnal talmúdico, habíamos dicho que la Iglesia no solamente lo llama a la conversión, pero se cuida, se defiende, está alerta. está alerta. Eso es lo que introduce el tema de la cuestión judía. O sea, de cómo ha actuado, cómo se ha comportado la Iglesia en general respecto de los judíos, o de los judíos en general, y en particular del judaísmo talmúdico. Digo cómo se ha comportado, porque ya no se comporta de esa manera. ¿Cómo se ha comportado? ¿Y qué es lo que ha recibido como acusación? De lo cual han pedido perdón los Juan Pablos y los Benedictos. Eso es lo que introduce el tema, lo que podemos llamar la cuestión judía. Que veremos, si Dios quiere, mañana. Aquí, a esta misma hora y por este mismo punto del dial. Casi se le escapa a la televisión. Ya está judaizando. Muchas gracias, Padre. Será Al contrario, entonces, si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere. Si Dios no ha muerto y quiere. Claro. No, si Dios lo permite. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Dios mío. Bueno, quedaron algunas citas de Juan Pablo II por ahí, pero es la hora del almuerzo, yo preferiría evitarlas. Muchas gracias, Luis Manzano. No, gracias a ustedes por permitirme estar acá. Y a ustedes también, que nos siguen desde cualquier parte donde estén. Muchas gracias por habernos elegido. La cita es aquí, mañana, viernes 18 de marzo a las 10 de la mañana, para la continuidad de estos especiales de Radio Cristiandad con el Padre Juan Carlos Seriani. Recordemos, mañana el tema es la cuestión judía. Padre, muchas gracias de nuevo. Hoy va a celebrar misa a las 20, no 20:30, como venía haciendo, a las 20 en la casa de la familia Ledesma. Perfecto, así es. Muy bien, 20 horas entonces. Nada más, muchas gracias. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. A todos los oyentes les envío la santa bendición. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, Spiritus Sancti, leyenda super vos et mania semper. Amén. Amén. Recuerden, los primeros viernes de mes, cada primer viernes de mes, estoy ofreciendo el santo sacrificio de la misa por los amigos y benefactores. Ah, qué bueno. Así que pongan ustedes, recuerden, cada primer viernes de mes, las oraciones, lo que ustedes quieran pedir, estará incluido en el memento. Bárbaro. Sea por los vivos, sea por los difuntos, intenciones por las necesidades espirituales, materiales e intenciones. Bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.